En una vieja cabaña de madera, 41 anglo-tejanos estaban reunidos hablando sobre la Declaración de la Independencia de Texas, cuando notan algo. Temprano por la mañana, al canto de los pájaros y el aire fresco, una gran masa de humo se divisó junto al naciente sol. Se dieron cuenta que el Álamo ya había sido tomado. Los cuerpos de sus aliados ya estaban siendo calcinados. Los representantes quedaron asustados. ¿Cómo es posible que todos fueran masacrados y tratados de esa manera tan inhumana? ¿Cómo es posible que los masacraran como bestias?, comentaron los esclavistas. Nadie se dio cuenta de la batalla, nadie se dio cuenta si hubo algún esfuerzo para pedir auxilio. Algunos quisieron ir de inmediato, pero Sam Houston les dijo que no. Con el coraje que traía Santa Anna, no quería perder más miembros. Reunió hombres y organizó el frente. Pasaron los días y nadie tenía prisa para encontrarse y tenerse un topón, ¿verdad? Santa Anna estuvo de paseo por San Antonio y agarró una jovencita como novia. Para el 11 de marzo envió a la población de González varios sobrevivientes de aquella masacre para sembrar el terror entre los rebeldes. Cuando vieron y escucharon a aquellas personas se alteraron y varios se pusieron en contra de Houston, que estaba más interesado en tomar whisky que ponerse en marcha para una batalla. Después de las anécdotas y todo lo que pasó en el Álamo, la población entró en pánico y comenzó a escapar hacia el este. Incendiaron la población para que no le brindara ayuda al ejército mexicano. La noticia se extendió hacia toda la población de Texas. El 13 de marzo, los colonos anglotejanos de todos los pueblos entraron en pavor. Después de escuchar las historias del ejército mexicano, alistaron sus cosas, guardaron su ropa, comida, cosas de valor. Se subieron a sus carretas y empezaron a regresar al este. Los poblados iban quedando sin personas, calles silenciosas, establos solitarios y algunas casas convertidas en cenizas, por el temor a que el ejército mexicano pudiera abastecerse de cualquier cosa. Los inmigrantes poco a poco empezaron a regresar a su país. Este acto se le conoce hoy en día como el Runaway Square. Vamos a regresar tantito en el tiempo. El general Urrea llegó a Matamoros el 31 de enero. Siendo un federalista comprometido, pronto convenció a otros federalistas de la zona de que el objetivo final de los tejanos era la secesión y que su intento de provocar una revuelta federalista en Matamoros era solo un método para desviar la atención. En pocas palabras, les comentó que a pesar de tener diferencias con el gobierno centralista, el verdadero enemigo número uno de la zona eran los anglosajones, pero los anglosajones separatistas. Ellos no buscaban restablecer la república, lo que querían era formar una nueva. Agentes dobles mexicanos continuaron asegurándoles a Johnson y a Grant que podrían tomar Matamoros fácilmente. Estas dos personas eran jefes de grupos separatistas. Mientras Johnson esperaba en San Patricio con un pequeño grupo de hombres, Grant, entre 25 y 53 hombres, empezaron a vagar por la zona entre el río Nueces y Matamoros. Aunque aparentemente buscaban más caballos, es probable que Grant también intentara contactar con sus fuentes en Matamoros para coordinar un mejor ataque. La rebelión ya no solo era en el territorio de Texas, sino en los poblados norteños de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Pero poco después de la medianoche del 27 de febrero, los hombres de Urrea sorprendieron a las fuerzas de Johnson. 6 tejanos, incluidos Johnson, escaparon y el resto fue capturado o asesinado. Gracias a espías locales, ya sean rancheros o vaqueros que vagaban por ahí, les avisaron de que Grant estaba escondido en un lugar. Así que dragones mexicanos tendieron una emboscada a los tejanos, en el arroyo de Agua Dulce el 2 de marzo. 12 tejanos murieron, incluidos Grant. 4 fueron capturados y 6 escaparon. Aunque Urrea ordenó ejecutar a los capturados, los envió a Matamoros como prisioneros. Regresando, el 11 de marzo, otro líder separatista llamado Fannin envió a las tropas suyas para ayudar a evacuar a los colonos de la misión de El Refugio. Pero esta orden no fue tomada por los anglotejanos. Durante todo un día empezaron a buscar entre los ranchos locales personas que fueran fieles a su causa, para que se unieran a su ejército. Las tropas separatistas llegaron al rancho de Esteban López. El encargado de la tropa, nombrado King, arrestó a 6 tejanos que, según se había oído, saqueaban casas abandonadas. Tras enterarse de que otros tejanos saqueaban casas al sur, King envió a la mitad de sus hombres en una misión no autorizada para perseguirlos. Cabalgaron hacia una emboscada preparada por un grupo de hombres del ejército de la Garza e indígenas Carancagua. A pesar de que los mexicanos y los indígenas de Texas tenían sus diferencias en el pasado,
Ambos se unieron porque tenían un enemigo en común. Los tejanos escaparon del combate y regresaron al rancho López. Elementos de la caballería de Urrea llegaron a el refugio poco después de que King llegara con sus tropas. Las tropas mexicanas y la guardia de la Garza rodearon la misión. King envió un mensajero a Fannin solicitando refuerzos. Más temprano ese día, Fannin había recibido la notificación de que las tropas mexicanas habían tomado el Álamo, matando a todos los defensores. Más tarde ese día, Fannin recibió órdenes de Sam Houston de destruir el presidio de la bahía, para entonces rebautizado como Fuerte Defiance, y marchar hacia Victoria, que era otro poblado tejano. Él no quiso dejar a sus hombres morir, así que envió un hombre llamado William Ward con 120 de tropa para ayudar a la compañía de King. Los hombres de Ward expulsaron a las tropas que asediaban la iglesia, pero en lugar de regresar a Goliat, se demoraron un día más para realizar nuevas incursiones en los ranchos locales. Fannin ya estaba desesperado porque sus hombres no regresaban. Él había comentado que evitara el contacto ofensivo con los mexicanos, reuniera a los civiles y regresaran lo antes posible. Para facilitar el movimiento rápido, un batallón de nombre Georgia llevaba solo 36 cartuchos de munición por hombre, ya que no se esperaba un combate, muy largo, muy prolongado. Pero después de que Ward llegó, la misión había sido nuevamente rodeada por el ejército mexicano. Aunque logró romper el asedio el día 13, la llegada de Ward al refugio provocó un conflicto de mando con el capitán King. Ambos estaban peleando para ver quién tenía el mando y quién era el jefe de las tropas. Tras un breve descanso, en que el batallón Georgia, compañía de King, debía reunir a los civiles y evacuar la misión del refugio, regresando a Goliat. King se negó y declaró que llevaría a sus hombres a atacar a un rancho que se creía que apoyaba al capitán Carlos de la Garza y a las milicias mexicanas, así como a los indios Carancagua. El enfrentamiento entre el ejército mexicano y los tejanos estuvo todo el día, hasta llegar a un punto muerto, donde King partió con sus hombres y algunos miembros del batallón Georgia, porque había una posibilidad de saqueo y venganza que era demasiado fuerte para algunos. Así que este grupo abandonó la misión en la madrugada. Antes de que King avanzara mucho, encontró una presencia militar mexicana con mucho mayor rango en la zona, y se vio obligado a detenerse y a refugiarse en una zona boscosa. Poco después, la milicia local mexicana, bajo el mando de Carlos de la Garza, descubrió la pequeña fuerza tejana y se desató un tiroteo. Al no poder defenderse mucho en ese pequeño enfrentamiento, regresaron a la misión donde ya había más hombres de Urrea. Así que, escondidos entre árboles y piedras, los anglotejanos empezaron a disparar al ejército mexicano hasta que se rindieron. Después las tropas los agarraron y pues ya saben, fusilamiento. Mientras tanto, los que se quedaron en la misión de El Refugio estaban atacando al ejército mexicano. Los anglotejanos rechazaron varios ataques y dieron grandes bajas al ejército, confiando en la mayor precisión y alcance de sus rifles. Pero, al final del día, los anglotejanos estaban hambrientos, sedientos, cansados y casi sin municiones. Ward ordenó una retirada y al amparo de la oscuridad y la lluvia, los soldados anglotejanos se deslizaron a través de las líneas mexicanas, de cuclillas, no haciendo ruido, dejando atrás a varios hombres gravemente heridos. Pero ¿por qué escaparon tan fácil si la misión estaba rodeada por mexicanos? Pues recordemos, no sé si han acampado en los ranchos o en algún lugar donde no hay luz, simplemente el amparo del fuego de la fogata, las estrellas y muy a fuerza la linterna del celular. En esta época no había linternas, mucho menos para que hubiera vigilancia. Y pues si vemos los terrenos de Texas son planicies largas donde el pasto crece mucho, así que fue fácil, más bien difícil de no hacer ruido, de que estos anglotejanos pudieran escapar. Durante los siguientes días, los hombres de Urrea, con la ayuda de los partidarios centralistas locales, acorralaron a muchos de los anglotejanos que se habían escapado. La mayoría fueron ejecutados, aunque Urrea indultó a algunos después de que sus esposas suplicaran por sus vidas. Un coronel mexicano llamado Juan José Holsinger insistió en que se le perdonara la vida a todos los que no fueran estadounidenses, aquellos que habían nacido en el territorio mexicano. Al final del día del 16 de marzo, las tropas de Urrea comenzaron a marchar hacia Goliat, ya que los anglotejanos capturados dijeron que Fannin se encontraba allí. Las tropas de Fannin comenzaron su retirada el 19 de marzo. Fannin estaba molesto ya que sus tropas habían rechazado sus órdenes
y por su culpa habían perdido hombres, habían perdido familias y la misión de El Refugio había sido capturada. El ritmo era pausado y después de viajar algunos kilómetros, el grupo se detuvo durante una hora para empezar a descansar y que los toros que tiraban las carretas, así como los caballos, pastaran, tomaran agua y descansaran un rato. Las tropas de Urrea alcanzaron a los anglotejanos más tarde esa misma tarde. Mientras Fannín y su tropa de unos 300 hombres cruzaban una pradera, las tropas mexicanas los divisaron y se formó un topón ahí. Urrea durante estos días estuvo analizando cómo los anglotejanos estaban combatiendo, así que no quiso que los anglotejanos llegaran a una cubierta de madera que se encontraba más adelante para que se refugiaran. Empezó el ataque a pradera abierta. Cuando las fuerzas mexicanas los rodearon, los anglotejanos formaron un cuadro hueco apretado para la defensa. Así con todo en contra, los anglotejanos se pusieron bravos y empezó la batalla. Rechazaron 3 cargas del ejército mexicano, lo que resultó en unos 9 tejanos muertos y 51 heridos, incluidos Fannín. Urrea perdió 50 hombres con otros 140 heridos. Los anglotejanos tenían poca comida, nada de agua y cada vez eran menos las municiones, pero votaron por no intentar escapar hacia el bosque, ya que habrían tenido que dejar atrás a los heridos. Ponte en este lugar, eres un anglotejano que está peleando a cielo abierto. No tienes más que carretas y uno que otro mueble donde te puedas refugiar. Estás rodeado por el ejército mexicano. Que la caballería del ejército mexicano ataca con eficacia y maniobra el caballo excelentemente. Súmale a los cañonazos que estás recibiendo a la distancia. Llevas tiempo cansado, herido y con hambre, pero aún así estás luchando junto con tus compañeros. Esto duró todo el santo día. Y para el 20 de marzo, o sea, al día siguiente, Urrea hizo desfilar a sus hombres y a su artillería recién llegada. O sea, les presumió que mira, aquí tengo más hombres y más cañones, tú decides. Al ver la desesperada situación, los anglotejanos junto con Fannín se rindieron. A los 2 días después, un grupo de hombres de Urrea rodeó a Ward y a su última tropa, que estaban cerca de Victoria. A pesar de las objeciones de Ward, sus hombres votaron por la rendición, o sea, ya estaban también agotados. El ejército mexicano llevó de regreso a todos los prisioneros al presidio de la bahía. Los anglotejanos creían que serían liberados en algunos días para regresar a su país, pero lo que estaba a punto de pasar quedaría en la memoria colectiva hasta el día de hoy en Texas. El general Urrea partió de Goliat en busca de Santa Anna para pedir que se les perdonara la vida. En varias cartas que escribió, pidió el permiso, a lo cual Santa Anna dijo que no, que se tenía que dictar lo que decía la ley. El 26 de marzo envió una orden a Goliat que se tenía que cumplir. 27 de marzo, Domingo de Ramos. En el presidio de la bahía estaban los prisioneros esperando qué iba a ocurrir. Los heridos y enfermos estaban acostados mientras que otros estaban en la iglesia. Entre 445 prisioneros salieron marchando hacia afuera escoltados por el ejército mexicano, en línea de 2 filas. No podías escapar porque la caballería estaba alrededor. Seguía las instrucciones de que ibas a recoger leña y otros suministros. Si desobedías, te metían un latigazo que sonaba pero bien bonito. Con la esperanza de ser liberados pronto, el ejército mexicano dicta la orden de que se den la vuelta. Los anglotejanos confundidos apenas dan la espalda y empieza la balacera quemarropa. Centenares de víctimas cayeron ante la descarga de la fusilería y la artillería mexicana. Se podían ver cómo los cuerpos de aquellos hombres que luchaban por un territorio ajeno a su país caían. La sangre, el sudor y las lágrimas se juntaban con una masa espesa junto a la mugre. Los que sobrevivieron a la descarga fueron apuñalados por los fusiles. La masacre se extendió hasta adentro. Los que estaban heridos y enfermos escuchaban los disparos preguntándose entre sí qué estaba pasando y entrando en pavor. Cuando entra el ejército mexicano y dispara a todo aquel que esté consciente. Los que trataban de escapar fueron devueltos por el batallón de Yucatán, compuesto por indígenas mayas. Fannín fue ejecutado al final para que viera cómo fusilaban a todos sus hombres. El ejército lo llevó al patio frente a la capilla, con los ojos vendados y sentado en una silla. Presentó 3 peticiones: que sus pertenencias fueran enviadas a su familia, que le dispararan en el corazón y no en la cara,
y que le dieran una cristiana sepultura. Los soldados le quitaron sus pertenencias, le dispararon en la cara y quemaron su cuerpo junto a los demás prisioneros fusilados ese mismo día. Solo a 28 no les tocaba y se hicieron pasar por muertos, para después escapar, pero traían en su mente aquella escena de los cuerpos de sus compañeros apilados. Difundieron la noticia de que el ejército mexicano no tenía piedad contra ningún extranjero invasor. Otros 20 hombres fueron perdonados para que actuaran como médicos, intérpretes, esto para comunicarse entre español e inglés y trabajadores. Se les dio un brazalete blanco con el cual podían andar libres por ahí, pero se les recomendó que no se lo quitaran, porque el ejército andaba buscando a los que escaparon de Coleto, Goliat y Victoria. Un ángel de misericordia arribó a ese lugar. Una joven que su nombre correcto, así como su lugar natal, no se sabe bien. Conocida como Francita Alavés, esposa del capitán Alavés, llegó junto con su esposo a Texas, lo cual su corazón humanitario dispuso que se trataran a todos por igual, con derecho. Viendo la realidad, una noche antes, o sea, el sábado, ingresó al presidio y ayudó a varios hombres a escapar y a ocultarse. Ese domingo de Ramos fue marcado por la masacre. Al terminar esta, se dio la orden de que todos los restos fueran apilados juntos y quemados. Tras horas de trabajo, grandes fogatas ardían calcinando a aquellos hombres. Sus restos carbonizados quedaron al aire libre sin tener una cristiana sepultura, quedando expuestos animales carroñeros como coyotes y buitres, al igual que los pobladores que pasaban por esos caminos, que podían ver cráneos y piernas apilados y quemados en una planicie silenciosa y tenue, donde el ruido de las armas y el lamento de cientos de personas resonaban en las paredes del presidio